Avanzamos con otras informaciones y les contamos que hoy, 14 de agosto, se celebra ya hace 2 años en Chile el Día del Radio Aficionado. Una experiencia bastante relevante que realizan hombres y mujeres durante los 365 días del año y que en emergencias parece realmente clave su labor, ayudando a la comunidad y generando el contacto entre los distintos puntos de nuestro país. Detalles de este día tan especial en el informe de nuestro colega, el periodista Luis Alfonso Valderas. Bueno, efectivamente hace un par de años se estableció que el día 14 de agosto fuera el Día Nacional del Radioaficionado Chileno y evidentemente que es una actividad importante que sobre todo tiene mayor relevancia cuando hay condiciones de desastres naturales. Es allí cuando uno más se nota la labor de los radioaficionados que están en permanente comunicación, cuando por el mismo desastre las comunicaciones telefónicas, internet y muchas otras simplemente han dejado de funcionar. Pero en general los radioaficionados siempre están aprendiendo, se entrenan y están adquiriendo nuevos conocimientos gran parte del año. Y por eso vamos a conversar ahora con Eleazar Soto, quien es el presidente del Radio Club Hugo Roa Santander. Eleazar, primero que todo, feliz día de radioaficionado para ti, tus colegas y para todos quienes estén o no asociados al club, porque en realidad es una labor importante que realizan hombres, mujeres y jóvenes, por supuesto. Y nos gustaría un poco saber cuál es el contexto de la conmemoración o celebración de este día. Hola Luis, gracias por tu saludo. Mira, lo que pasa es que, como yo te había contado en la mañana en la radio, producto de varias cosas que sucedieron después del terremoto del año 2010 acá en Chile, el Estado reconoce la labor y el papel que cumplen los radioaficionados en momentos de emergencia y catástrofe. Sea esto terremotos, erupciones volcánicas, aluviones. Entonces, hay un senador de ese momento que es don Baldo Procuriza, que él es radioaficionado. Y él plantea la posibilidad de poder tener un día para poder celebrar en Chile nuestro día. Bueno, y como también te comentaba, esto viene también de una fecha súper importante de un patrono que tiene el radioaficionado a nivel internacional. Justamente el día 14 de agosto es el día que él fallece. Ya, él es un franciscano que muere en los campos de concentración después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él es radioaficionado y en conmemoración de eso se opta este día. Más o menos esa es como la historia, digamos, de por qué. Sí, hablábamos al comienzo de la entrevista que los radioaficionados se destacan en las etapas de emergencia, fundamentalmente cuando faltan las comunicaciones, pero ustedes siempre están todo el año y todo el tiempo aprendiendo y adquiriendo nuevas tecnologías, ¿no? Mira, sí, eso es verdad, porque lo que pasa es que el trabajo del radioaficionado no se ve, que es lo que también te comentaba, que nosotros tenemos nuestras estaciones en las casas, también tenemos estaciones si se requiere en terreno. Pero justamente cuando no hay emergencia, nosotros estamos en constante estudio, porque es un pasatiempo de corte científico, donde las personas pueden hacer radio y a la vez pueden experimentar con sistemas de radio. Hay sistemas que son básicos, la típica radioestación, pero también hay sistemas digitales en los cuales las personas pueden ya tener un estudio un poco más avanzado de lo que son las telecomunicaciones y la radiofrecuencia. Claro. Y también, y aquí viene la labor donde sí se nota a los radioaficionados cuando hay emergencias, se quedan las comunicaciones y ustedes logran siempre establecer comunicaciones en sectores que a veces quedan aislados. Exactamente, lo que pasa es que lo que también te explicaba en otro momento es que generalmente las comunicaciones de hoy día son súper complejas, ya sea por los sistemas de comunicación, las estaciones, pero los radioaficionados somos súper simples. Entonces nosotros con una antena que se puede fabricar uno mismo, una estación de radio y por supuesto una batería de automóvil, con eso basta. Nosotros trabajamos en 12 volts y habiendo una emergencia se conecta y seguimos trabajando y haciendo, como tú dices, comunicaciones ya sea a corto, a mediano o a largo alcance. Claro. ¿Y en qué pie están los radioaficionados en San Antonio actualmente? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, los radioaficionados hoy día estamos en proceso de estudio. ¿Ya? Y siempre estar juntándonos para ver nuestras estaciones, conversar de radio y más que nada conversar y preparar nuestra estación en caso de una emergencia, ¿ya? Pero en general en esta época nosotros estamos en las casas, digamos, y nos juntamos como colegas y amigos que somos.
pero en caso de una emergencia siempre vamos a estar atentos y vamos a estar ahí en el punto de trabajo como siempre. Bueno, felicitaciones por este día entonces a todos los colegas tuyos radioaficionados. Muchas gracias, Luis. Yo voy a hacer extensivo este saludo y por supuesto nosotros contamos siempre con el apoyo del Canal 2, Radio Chilena, y por supuesto tu siempre apoyo para la radioafición, Luis. Gracias. Buen día. Gracias. Bien, pues ahí conversábamos con Eleazar Soto, quien precisamente es el presidente del Radio Club Hugo Roa Santander, quien nos estaba contando algunas incidencias respecto de lo que ha sido este día 14 de agosto, que es el Día Nacional del Radioaficionado Chileno, una actividad que precisamente busca reconocer la labor que ellos desarrollan, sobre todo en épocas de emergencia a lo largo de nuestro territorio nacional.